El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, nos narra una de las parábolas más conocidas de la Biblia, la así llamada parábola del Hijo Pródigo, que quizás debiéramos llamar mejor la parábola de los dos hijos perdidos o la parábola del Padre Misericordioso. Es un extraordinario texto que nos conduce a conocer a Dios con el rostro de la misericordia y a siempre volver a Él. Bienvenidos a Exurge, una reflexión de nuestra humanidad desde Dios. Un hombre tenía dos hijos. Así comienza la parábola. El menor de ellos le pidió a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Una petición así significa que quiere que su padre se muera. Significa un rechazo de la paternidad, un rechazo del hogar en que nació y fue alimentado. Es una traición a todos los valores que nos hacen humanos. ¿Cuál es la reacción del padre? La reacción del padre que, aunque no le corresponda, le va a dar la parte de la herencia. Deja de lado la ofensa y el agravio y les reparte los bienes. Pero el padre no es injusto, pues les reparte los bienes a ambos. Los dos son hijos. Dios, aunque lo neguemos, nunca deja de darnos bienes en nuestra vida. Y el hijo menor se marcha. Tras su partida de la casa del padre, vive disolutamente y malgasta todos sus bienes. Sobreviene entonces una gran hambre, por lo que el hijo menor tiene que buscar trabajo con un habitante de aquel país, el cual lo manda a cuidar cerdos. Ese hijo, que no quería estar sometido a su padre, ahora se va a someter a alguien más. Cuando nos alejamos de Dios, no nos hacemos libres, nos esclavizamos, porque si no nos llenamos de Dios, de su bondad, sucumbiremos ante alguien más y ante su maldad. Friedrich Nietzsche proclamaba la muerte de Dios para el nacimiento del superhombre, el nacimiento del Superman como lo conocemos, pero nada más lejos de la realidad, pues nos hacemos menos humanos cuando dejamos la casa del Padre. En efecto, continúa la narración, el muchacho quería hartarse con la comida de los cerdos, aunque ni siquiera eso le daban. Su deshumanización llega a tal grado que se animaliza, pues ¿quién come la comida de los cerdos sino los cerdos? Es que, lejos de Dios, no somos más humanos, somos menos humanos. Lejos de Dios, nos hacemos más bestias. Y el que en casa de su padre tenía todo, ahora no le dan ni siquiera lo más básico. El hijo ha perdido todo. Pierde a su padre, pierde la filiación, pierde todos los bienes que le habían dado, pierde su libertad, pierde su dignidad. Y todo por irse de la casa paterna. Y es aquí donde viene el cambio. Volviendo hacia sí mismo, es decir, reflexionando, adentrándose en su realidad, piensa en lo que los trabajadores tienen en casa de su padre. Fíjense, significativamente no piensa en su padre. No lo hace por amor a él, lo hace porque tiene hambre, lo hace por necesidad. Y piensa, me levantaré y volveré a mi padre. Qué importantes términos, levantarse y volver. Aquel que había caído resurge y obra un cambio, se convierte de nuevo hacia el Padre. Ciertamente no se considera digno, pues piensa que no lo merece ya de ahora en adelante, piensa que no merece llamarse hijo, quiere que solo lo trate como a uno de sus trabajadores. Fíjense, cuando una persona ha perdido la dignidad, ya no cree en ella misma, piensa que nadie más creerá en ella. Pero con esa convicción va el hijo menor. Sin embargo, se ha levantado. Fíjense, exurge, levántate, se ha levantado y se ha puesto el camino. Con eso basta. El Padre hará el resto.
En efecto, aún estaba lejos cuando su padre lo ve. Y dice la Sagrada Escritura, se conmueve en sus entrañas, corre, lo abraza y le besa. Son gestos que no pueden dejar de sorprendernos. Primero, se conmueve en sus entrañas. Literalmente, se llena de misericordia. Al ver a su hijo en el estado en el que iba, no hay enojo, no hay reclamo, no hay juicio, hay misericordia. Por eso, lo abraza y lo besa. Así es Dios cuando volvemos. No le importa cómo huele después de estar entre los cerdos, no le importa cómo va vestido, le importa que es su hijo. Dios siempre nos mira por lo que somos, no por cómo vamos. Tampoco se preocupa cuánto tenemos o la apariencia que damos. Él sigue siendo Padre, aunque muchas veces nosotros, sus hijos, nos hayamos perdido o le hayamos negado, y Él siempre actúa como tal, como Padre, incluso en el estado en que vaya su hijo. El hecho que el hijo se haya perdido no implica que el padre deje de ser padre. Por eso, cuando el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, el padre actúa, no juzga. Así manda a los trabajadores a que traigan la túnica más rica y que se la vistan, que le pongan un anillo y sandalias, que preparen una fiesta con lo mejor que tengan en la casa. 4 gestos que podemos resaltar. Primero, lo viste de nuevo, es decir, le reintegra en su dignidad. Es un texto muy significativo en griego porque utiliza un término, dice literalmente que le van a poner tenestolen temproten, es decir, se puede traducir como la túnica más rica o también el principal vestido. Pero a mí me gusta pensar que esta traducción puede ser, pónganle el primer vestido, es decir, el primero en su dignidad, el primer vestido que éste utilizó, el primer vestido que antes vistió antes de irse de la casa paterna. Dios nos devuelve la integridad de nuestra dignidad cuando volvemos a Él, le reintegra. Le da además un anillo, para que este muchacho comprenda que no va a llegar como un siervo o como un criado, sino como un hijo, y con la autoridad que ello conlleva, pues el anillo significa la autoridad. Las sandalias representan la libertad, pues sirven para caminar, para ir a donde quiera, pero sin perder su pertenencia a la casa paterna. Dios nos quiere libres. Dios quiere que caminemos, pero sin perdernos. Finalmente hace una fiesta con lo mejor que tiene para su hijo. Frente a aquel hombre que le esclavizó y que no le daba ni siquiera las obras, su padre le va a dar lo mejor que tiene. Y así, aquel muchacho que estaba perdido ahora ha sido encontrado. Aquel muchacho que estaba muerto ha vuelto a la vida. Dios lo hace gracias a que ese muchacho volvió. Tú también puedes volver. La historia no termina ahí. El hijo mayor, el que permaneció siempre en casa, también se pierde. Oye los cantos, se percata de la fiesta y pregunta por lo que ahí sucede. Al saber la razón, le dice uno de los trabajadores, tu padre ha matado el becerro gordo porque tu hermano ha venido y le ha recobrado sano. Él se enoja y no quiere entrar. Fíjense, si el hijo menor se pierde porque se va de la casa, ahora el hijo mayor se pierde quedándose en la misma casa. No quiere entrar. Él ahora va a juzgar a su hermano. Qué diferente actitud la del hermano mayor con la respecto a su padre. Él sí juzga, él se molesta, él rechaza. Semejante actitud, la suya, es como la nuestra muchas veces, cuando juzgamos, cuando nos enojamos, cuando nos tratamos mal entre hermanos y sobre todo con aquellos que vuelven, porque a veces nosotros no los queremos tolerar, no les damos la bienvenida. Y de nuevo sale el Padre misericordioso. Lo mismo que hizo con el hijo menor, ahora lo hace con el hijo mayor, para rogarle que entre.
el padre rogándole. Pero el hijo mayor ahora tiene una actitud reactiva. Le dice: tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás, y no me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis hermanos. ¡Cuánta soberbia! Él se cree con méritos frente al padre y se compara con el hermano menor para desprestigiarlo. Es la actitud farisaica, la actitud de los que se creen buenos por sí mismos y no por la gracia de Dios. Y sin embargo, no se da cuenta de lo que su padre le ha dado, pues desde el principio el padre les repartió a los dos la parte de los bienes que le correspondía. Uno falló despilfarrando y el otro falló porque no utilizó lo que el padre le había dado. Y viene la situación ahora más cruel. Si el hijo menor había renegado de su padre al desear su muerte cuando le pide la herencia, ahora el hijo mayor lo niega porque niega a su propio hermano. Dice el texto bíblico: viene ese hijo tuyo. Lo dice con un desprecio radical. No le llama viene mi hermano. Y si no es su hermano, tampoco él es su padre. Qué perdido se encuentra ahora también el hijo mayor. Pero el padre no se queda con los brazos cruzados. Va a rescatarlo. Hijo, comienza diciéndole: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Fíjense qué sutil llamada de atención. En primer lugar, le dice hijo. No ha perdido la filiación, él sigue siendo padre. Pero le habla también de ese hermano suyo, pues hace que sienta la filiación, la pertenencia a esa casa, pero también la responsabilidad de la fraternidad. Cuando le dice ese hermano tuyo, le está haciendo consciente: eres mi hijo, pero también eres su hermano. Y así termina la parábola. Sabemos que el hijo menor entró a la fiesta, se convirtió, volvió, y esperamos que también el hijo mayor, con mucha confianza, habría entrado. ¿Con qué personaje ahora nos iremos identificado? ¿Te has identificado con el hijo menor que se fue de casa y que volvió? ¿Te has identificado con el hijo mayor que reniega de su hermano, pero que es reconducido por su padre para que no juzgue a los demás, al contrario, le reciba? ¿O te has comparado con el Padre de misericordia, que ama, que perdona, que recibe a los dos? Espero que sea esto último, pues es el objetivo de nuestra vida cristiana. No es ser como los hijos menores, no es ser como los hijos mayores, es ser como el Padre misericordioso. Es ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Pues levántate, exurge, vuelve hoy al Padre, a este Padre misericordioso, para que seas como Él. Que el Señor así nos lo conceda en este tiempo de Cuaresma. Amén.